Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a compartir con ustedes esta charla de la asignatura nuestra Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares, tratando un tema muy importante que ya preocupaba a los antiguos griegos. Hipócrates escribió esto en donde dice que si cada individuo pudiera tener la cantidad justa de alimento y la cantidad justa de movimiento, serían dos grandes caminos para mejorar la salud de las personas. Vamos a hablar ahora de alimentación saludable. Los contenidos de esta charla versan sobre esto. Vamos a hablar de por qué hemos elegido este tema, de balance energético, alimentos saludables y etiquetado, y unas recomendaciones finales. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo del año 2018 muestra que la tendencia del exceso de peso, del sobrepeso y de la obesidad sigue siempre en aumento. Esto es un factor de riesgo muy importante, tanto que forma parte como denominador común de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial y obesidad. Entre estos hábitos no saludables se encuentran la alimentación y la actividad física. Respecto de la alimentación, biológicamente tenemos un genoma diseñado para consumir y gastar entre 3.000 y 3.500 calorías diarias, caminando alrededor de 20 kilómetros por día, sin tener asegurado el sustento. Sin embargo, hace unos años, 200, un poco más, el hombre ha generado esta sociedad obesogénica, llamada así porque los ciudadanos del siglo XXI, teniendo el genoma de los ciudadanos del Paleolítico, gastamos solamente el 40% de la energía para la que estamos diseñados. Y tenemos una disposición irrestricta de alimentos hipercalóricos, ricos en dulces y pobres en fibras. En consecuencia, el fenotipo de la sociedad actual no es aquel de la época del Paleolítico, en donde la forma física era fundamental para sobrevivir. El fenotipo actual es este de el quedarse quieto y de consumir alimentos que nos hacen daño. Uno podría decir que el mantenimiento del peso, el peso saludable, el peso es una variante que nos ayuda en la semiología a entender cuál es la situación de la condición metabólica probablemente, y más que el peso, la composición corporal. El equilibrio de esta balanza entre gastos e ingresos, los gastos representados por la energía que gastamos cuando hacemos actividad física, a esto nos referiremos en la clase que viene del próximo miércoles sobre actividad física. Los gastos están determinados por el metabolismo basal, la termogénesis de los alimentos y la actividad física. Y los ingresos por nuestra ingesta, nuestra nutrición y forma de alimentarnos, representados por los macronutrientes, las grasas que aportan más o menos 9.3 calorías por cada gramo de grasa oxidado, los hidratos de carbono que aportan un poco menos de la mitad y las proteínas que aportan también un poco menos de la mitad. Esto es un razonamiento simplístico acerca del mantenimiento del peso adecuado. Sin embargo,
hay una influencia determinante que no se puede apartar de esta balanza, que consiste en la nube que cubre todo y representada por el genoma del que hablamos anteriormente, el epigenoma que determina el fenotipo actual del individuo, el metagenoma, que es la microbiota intestinal, que también tiene una injerencia importante en esto del mantenimiento del peso adecuado. Por supuesto que esto está determinado por hechos emocionales y psicológicos y mentales que han modificado el comportamiento y la conducta del ser humano de modo de lograr esta sociedad en la que vivimos, obesogénica, generadora de la pandemia de siempre, de hace muchos años, que es el inadecuado metabolismo generado por la alimentación no saludable y por el sedentarismo. La regulación del peso podemos simplificarla diciendo, considerando estos tres factores: la homeostasis interna, los mecanismos por los cuales el peso se regula de acuerdo a las adaptaciones de nuestro organismo; la injerencia del medio ambiente sobre el organismo y que determina, como dijimos, el epigenoma a través del comportamiento y las conductas humanas. Respecto de los mecanismos reguladores de nutrientes, los nutrientes circulantes y los depositados en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, están íntimamente relacionados e influenciados por el sistema nervioso central, sobre todo en la zona del hipotálamo, y mediado también por hormonas, entre las cuales la leptina y la insulina son las más importantes. En la homeostasis, el mantenimiento y la regulación del peso y la composición corporal han contribuido a la generación de este mecanismo de resistencia a la insulina, que es la génesis de muchas de las alteraciones metabólicas que terminan en la obesidad, en la diabetes, en las dislipidemias. Esta resistencia a la insulina es la falta de la eficiencia de la insulina en cuanto al manejo de la glucemia, a la utilización de glucosa por las células musculares, hepáticas y adiposas, lo que genera una disminución de la utilización de glucosa que puede llegar hasta el 60% de lo normal, con aumento de la liberación de glucosa hepática y aumento de la glucemia generadora de la diabetes. En personas no diabéticas con peso adecuado, pero con riesgo de sufrir diabetes, las cifras de glucemia en ayuno y la respuesta hiperinsulinémica post sobrecarga de glucosa aumenta el riesgo de aumento de peso y de desarrollo de hiperinsulinemia, lo que lleva a terminar en obesidad, la cual, inversamente, la obesidad visceral puede favorecer la resistencia a la insulina por un mecanismo de inflamación crónica de intensidad leve. En consecuencia, este círculo vicioso genera esta alteración que es la resistencia a la insulina, que es el punto de partida de la alteración metabólica que termina en diabetes y en obesidad. También la alteración del metabolismo de los lípidos a través de la dieta rica en sustancias grasas saturadas que son inadecuadas y que hacen daño,
a través de estas partículas de lipoproteínas circulantes y que se depositan como triglicéridos y ácidos grasos en el tejido muscular y en el tejido adiposo, y también generando ateromas debajo del endotelio vascular, ateromas y trombos que terminan generando obstrucciones vasculares con hipoxia tisular, que es la génesis de los eventos mayores de estas enfermedades crónicas no transmisibles, tales son el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. El aumento de tamaño de los adipocitos genera hipoxia y esto termina en liberación de adipoquinas, que son sustancias proinflamatorias que perpetúan esta inflamación crónica que es la obesidad. La microbiota, la flora intestinal, también tiene un valor importante porque cuando está alterada con una alimentación, una ingesta inadecuada, genera alteraciones metabólicas a través del sistema inmune que mantienen también este estado inflamatorio crónico que son las enfermedades crónicas no transmisibles. En consecuencia, la homeostasis o regulación interna del peso está alterada por una ingesta inadecuada de alimentos ricos en grasas, hipercalóricos, ricos en azúcares y generador de estas alteraciones de resistencia a la insulina y las dislipidemias. La injerencia del medio ambiente tiene que ver con esto, con nuestra actitud sedentaria, un comportamiento inactivo. La inactividad física es causa común de estas enfermedades, igual que la alteración en la ingesta, como hablamos. Esto hace que el comportamiento de las personas, el cambio de actitud hacia la calidad de la alimentación y la inactividad física provocan este estado de adicción a través de la ingesta de estos alimentos ultraprocesados y demás. Las características ineludibles de los alimentos saludables están resumidas en este cuadro. Un alimento saludable tiene que tener menos de 3 gramos de grasas totales, de los cuales menos de 1 gramo tiene que estar originado en grasas saturadas, un contenido de sodio menor a 480 miligramos, colesterol menos de 60 miligramos y más de un 10% de vitamina D, nutrientes, vitaminas A y C, calcio, hierro, proteínas y fibras. Una forma o un hábito que tenemos que adoptar para tratar de calificar nuestra ingesta tiene que ver con el etiquetado de los productos que consumimos, en los cuales deben estar consignados estos 9 puntos, las calorías que genera, que proporciona el alimento por cada porción, las provenientes de las grasas saturadas y el colesterol, el contenido de sodio, el contenido de azúcares e hidratos de carbono, el contenido de proteínas, fibras dietéticas que son muy importantes y el valor calórico diario. Así, por ejemplo, los alimentos etiquetados como sin calorías deberían aportan menos de 5 calorías por porción, los bajos en calorías menos de 40, los que tienen grasas o sin grasas menos de 1 gramo, menos de medio gramo por porción. El contenido de colesterol, bajos en colesterol menos de 20 miligramos por porción y bajos en sodio, bajo en sodio menos de 140 miligramos por porción. Entre las recomendaciones para una alimentación saludable hay que distinguir los planes alimentarios
dirigidos a personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen ya instalado la obesidad o el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión arterial, epidemias y demás. Para ellos, la alimentación tiene que ser mucho más específica, porque hay alimentos que están prohibidos, que no deberían ingerir por el riesgo de aumentar los niveles patológicos de triglicéridos o lipoproteínas o glucemia. La recomendación para la población general, esta que está en la base de la pirámide de prevención y que constituye la etapa de prevención primordial, es decir, las personas que no tienen factores de riesgo y no están enfermas, no tienen ninguna de estas enfermedades, deberíamos adoptar el hábito de leer las etiquetas, consumir alimentos con baja densidad energética, hipocalóricos, frutas y verduras no menor al 50% en cada porción diaria, carnes magras, pescados, los pescados que aportan ácidos grasos buenos, digamos, que no son dañinos para la salud, tales son los ácidos grasos poliinsaturados que constituyen la serie omega, el ácido eicosa pentaenoico y el docosa hexaenoico, omega 3 y omega 6. Tiene que haber un balance entre estos ácidos, con predominancia de los omega 3 sobre los omega 6. Y hay que decirle no al exceso de sal, al exceso de azúcares simples, a las grasas trans, que son las grasas hidrogenadas, que no son saludables y provocan grandes daños, y a los alimentos ultraprocesados, que son los que son la predilección de los niños y adolescentes sobre todo. Esto es un plan de alimentos cardioprotectores, de alimentación cardioprotectora del Ministerio de Salud de la Nación, y observando estas 5 recomendaciones podemos tener la seguridad de que podemos cuidar nuestro corazón. Reducir alimentos ricos en grasas saturadas o azúcares simples y panificados, como dijimos. Reemplazar progresivamente estos ácidos por verduras y frutas, granos, legumbres y demás. Productos ricos en fibras. Las fibras son imprescindibles en la dieta porque ayudan a mantener la microbiota saludable, que como dijimos tiene también mucho que ver en las alteraciones metabólicas. Aumentar el consumo de pescado y grasas buenas, o sea, ácidos grasos poliinsaturados. Ingerir fibras, como dijimos, disminuir el consumo de sodio, casi hasta lograr acostumbrarnos a comer sin sal. De hecho, no agregar sal a la comida durante la cocción y tampoco poner saleros en la mesa a la hora de comer. Distribuir los alimentos con almidón, que son los que tienen hidratos de carbono de cadena larga, a lo largo de todo el día, para mejorar la absorción de estos y de los lípidos y los lípidos buenos y de las proteínas y aminoácidos. Este es un modelo de un plato saludable, también generado en el Ministerio de Salud de la Nación, que nos muestra la actividad física rodeando a el hecho diario de alimentarnos, de nuestra ingesta diaria, con disminución del contenido de sodio. El 50% de aporte generado en hortalizas, frutas, verduras, legumbres. Un otro 20% en legumbres, cereales, papas,
También lácteos, sobre todo descremados, pescados, carnes magras y un mínimo de alimentos azucarados y bebidas azucaradas. En estos 10 mensajes para una alimentación saludable generados en el plato que vimos, los colores de esta muestra son coincidentes con los del plato. Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. De esta actividad física a la que nos referiremos en la próxima clase. La ingesta de agua, la hidratación es fundamental. Recordemos que de nuestra composición corporal, entre el 60 y el 70% es agua. Hay que tomar 8 vasos de agua segura por día, consumir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras de todos los tipos y colores. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con contenido de sodio, que son los embutidos, los fiambres, las gaseosas y demás. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, esto que dije, gaseosas y otras bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcar. Consumir lácteos diariamente, sobre todo descremados. Consumir carnes magras, que puede ser carne vacuna, magra, aumentando el consumo de pescado, por lo menos una vez por semana deberemos consumir pescados. Y también incluir huevo. Legumbres, cereales, preferentemente integrales, papa, batata, chocolo o mandioca. Consumir aceite crudo para las ensaladas como condimento, frutas secas y semillas. El consumo de alcohol debe ser responsable y los adolescentes y las mujeres embarazadas deben abstenerse de consumir alcohol. Con esto he querido mostrarles algo acerca de la modificación que ha producido la sociedad en su forma de alimentarse de acuerdo a comportamientos inadecuados que generan adicción. Sobre la alimentación que forma parte de uno de los hábitos de vida que debemos tratar de modificar y que está incluido en el plan terapéutico de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias y un cordial saludo a todos ustedes.